Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Si se recuerdan, en la última clase estuvimos trabajando con el diseño de la parte, bueno, terminando la parte del diseño de los GIMP de la API para poder obtener en ese caso el token y poder en ese caso validar la información. Se la voy a colocar en esta parte de acá. Aquí teníamos las entradas que nos habíamos creado. Estábamos trabajando en la parte del proceso de login. Y desde aquí pues habíamos hecho un proceso para validar en ese caso los usuarios que habíamos colocado directamente en la parte de la aplicación. Se recuerdan que si yo ponía una contraseña equivocada, pues ya me decía en la parte de abajo usuario y password incorrecto. Solo que el único detalle es que si se dan cuenta, el resultado que obtenemos acá, de hecho Postman nos lo está diciendo de que lo está interpretando como formato HTML, porque yo no le he puesto que me devuelva esa información en un formato distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este formato siempre se devuelva en el formato correspondiente? Le vamos a hacer una pequeña modificación a la parte del código. Nos vamos a venir a esa parte de acá y en el archivo index vamos a utilizar por acá una función o una instrucción que nos va a permitir cambiar en ese caso la parte del encabezado con el cual vamos a trabajar. Esa función se llama header. Le ponemos header. Esto se lo vamos a colocar al inicio para que cada vez que entremos al index.php, no importa cuál sea la situación que nos vaya a devolver, el resultado siempre sea un contenido. Aquí le ponemos un content type, dos puntos, y le decimos que el contenido que vamos a devolver es un application diagonal JSON. Y además de eso le vamos a devolver un charset para que sea o indique en ese caso el idioma que vamos a utilizar o la tabla de caracteres que vamos a utilizar para devolver ese valor. Con eso ya hemos colocado en ese caso la parte de la aplicación. Vamos a ver si ahora nos funciona. Aquí le hace falta el punto y coma. Y vamos a ver la diferencia de devolverlo en Postman. Si ahora le doy a enviar, van a notar que ahora los resultados ya aparecen en el mismo Postman. Ya nos dice que nos está devolviendo un JSON y de hecho ya los personaliza de manera un poco más adecuada. Entonces esa era la idea original de podernos hacer este proceso de adaptación, digamos, a la parte de la API para que siempre podamos obtener un valor de tipo JSON. Bien, en la última clase se recuerdan de que pues acá esto nos devolvía un token. Este token que tenemos acá es un valor que nosotros vamos a utilizar para identificar, llámese el inicio de sesión que vamos a tener de nuestra aplicación. A través de ese token es que vamos a estar solicitando datos directamente a la API y así es como vamos a autenticar la información. Básicamente con eso nosotros le decimos a la API que vamos a ser usuarios válidos para poder obtener cierto dato. Como ya no existe el proceso de variables de sesión como lo habíamos visto anteriormente en PHP en el ciclo pasado, sino que ahora el proceso de autenticación lo tenemos que usar a través de otro mecanismo, pues este es el mecanismo que vamos a utilizar, el uso en este caso de tokens. El token lo vamos a enviar por cualquier medio. Lo hicimos creo que en la clase pasada. Creamos una entrada donde podíamos colocar virtual.unicades.do.sb diagonal productos diagonal get all y luego le colocamos el token. Ese token que llega hacia el otro extremo es el que se utiliza para validar si realmente nosotros hemos iniciado sesión. Esa es la idea principal. Bien, esto lo vamos a continuar viendo más adelante. O sea, vamos a ver por acá. Eso creo que nos devolvía nada más productos. Vamos a ver ahora, o lo que vamos a hacer el día de ahora es un proceso para que acá podamos crear un nuevo usuario. La idea es de que aquí nos creemos una nueva, le vamos a poner un add request y a este add request le vamos a poner como nombre, le vamos a poner un register para indicar que vamos a registrarnos. Este tiene que ser a través del método post
Y vean, ya que tenemos guardada esa información, la URL debería de ser esta misma que tenemos acá. Vamos a copiarnos la URL y la vamos a pegar aquí. Debería de ser siempre a virtual.unicades.edu.sp diagonal API, diagonal versión 1.0, diagonal usuarios, diagonal, y aquí debería decir register. Así es como nos vamos a crear, en ese caso, la parte de la API. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Esta es la entrada que vamos a utilizar para podernos registrar. Solo que si se dan cuenta, al momento que le doy send, pues aquí me dice que el token no es válido, porque como ya estamos utilizando una entrada diferente a login, el único que no puede o no debería de llevar token sería la parte de login. Como ya estamos utilizando un valor diferente a login, entonces ya nos genera ese tipo de problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer algunos cambios en la API para poder empezar a utilizar esta parte del registro. ¿Dónde vamos a trabajar? Como el proceso de verificación lo hacemos en el controlador principal, nos vamos a ir al controlador. Aquí es donde le ponemos que si el parámetro es igual a login, ahí hacemos el proceso de comparación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar esta parte de acá y le vamos a decir que si además del que el parámetro 2 venga vacío, y adicional a eso le vamos a decir que el parámetro 1 sea igual a login o el parámetro 1 sea igual a register. Si eso es cierto, entonces aquí cerramos paréntesis. Si eso es cierto, entonces debería de darnos paso. Por eso lo hemos puesto de esa manera. Si es igual a login o es igual a register y el parámetro 2 en este caso no trae un token, entonces debería de darnos paso. Si vamos a revisar ahora, van a notar que de hecho nos va a aparecer un error porque pues no existe ese método register que nosotros habíamos creado en la base de datos, o no existe en ese caso dentro de la aplicación, pero de hecho ya debería de funcionar. Entonces vamos a crearnos esa entrada, nos vamos a ir a la parte de el controlador, en este caso sería el controlador de usuarios, y aquí en el controlador de usuarios ya nos vamos a crear en este caso el register. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le vamos a poner aquí, lo voy a poner en cualquier parte, lo voy a poner acá, un public function, y le ponemos register, y aquí solamente le vamos a poner un echo registro. Eso debe de ir entre comillas. Y ahí tenemos la parte del registro. Con eso ya no nos debería de dar error. Si le damos a enviar, van a notar que ya aparece aquí la parte de registro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? La idea es que podamos rellenar todos esos valores. Si voy a revisar la base de datos, aquí entramos con sudo mysql. Vamos a ver la estructura de la tabla usuarios. Si revisamos la base de datos, se van a dar cuenta que aquí tenemos el ID user, que es un valor de tipo autoincremental, ese no lo tendríamos que guardar. Pero sí tenemos el username, el password, los nombres, los apellidos y la foto. Entonces, esos son los datos que deberíamos de registrarnos en la base de datos, que cada vez que le demos register, al otro lado tendríamos que enviarle toda esa información como que si fuese un formulario, y aquí deberíamos de almacenarlo directamente en esa parte de la base de datos. Ahora, el problema es que si nosotros simple y sencillamente empezamos a escribir el código para registrarlo, es muy probable que esos campos que acabamos de mencionar no los enviemos. O sea, el usuario incluso podría enviar los nombres erróneos. Por ejemplo, el usuario, el username y el password podría enviarlo en español, usuario y contraseña, por ejemplo, y nosotros no lo reconocemos con ese nombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es validar que los campos que son obligatorios que vamos a utilizar dentro de la aplicación sí estén en la lista que vamos a enviar. ¿Cómo hacemos para validar esos campos? Podríamos ponernos un if y decirle si, por ejemplo, la variable post en el campo, lo voy a poner así, esto lo podríamos hacer con el username. Si en el post, para tenerlo como ejemplo,
yo le podría decir, aquí tendría que llevar la IZ. Si esta existe, la que nosotros vamos a poner username, si existe, aquí nos dice si existe, lo voy a negar con el signo de pregunta. Aquí le podría poner un new errores controller y decirle por ejemplo, el campo username es obligatorio. Okay, y ahí ya validamos el username. Si ahora me voy hacia la parte del registro, vean que aquí no estoy enviando ningún campo por el método post. Aquí me da error en la línea 10. Vamos a ver cuál es el error que tenemos. Hay escrito quizás mal errores controller. Y si lo enviamos, van a notar que aquí dice ya el campo username es obligatorio. Pero eso mismo tendría que poner un if en la parte de abajo y ahora validar el password, luego validar el apellido, validar el nombre, etcétera, etcétera. ¿Existirá alguna manera un poco más pequeña de hacer ese código y validarlos todos de una sola vez? Sí, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que voy a borrar esto. Me puedo crear un vector que se llame fields, en donde voy a crear un array y en ese array voy a poner los nombres de los campos que yo quiero validar. Como necesito el número de usuario, entonces le voy a poner username. Necesito el password, entonces le voy a poner password. Necesito el nombre, entonces le voy a poner name. Aquí me faltan unas comillas. Y necesito también el apellido, le voy a poner last name. Y ese sería en ese caso un vector. Este contendría los nombres de los campos que yo quiero validar. Ahora, ese código completo, pues yo lo podría recorrer con un for each. ¿Se acuerdan que yo puedo poner un for each dentro de PHP y decirle, por ejemplo, que el campo que voy a recorrer, en este caso acá, es el campo fields, y luego dejarle como que evalue. Y aquí adentro ya podríamos hacer el proceso de validación. Yo le podría poner ahora sí, hacemos lo mismo, y set guión bajo post, y como acá puede ir entre comillas un valor o puede ir una cadena de caracteres o una variable de carácter, le puedo poner todo el value. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como ya sabemos que el for each lo que hace es tomar cada elemento que tenemos acá e irse asignando a la variable value. Entonces, básicamente aquí lo que va a hacer es preguntar la primera vez si username no existe, la segunda si password no existe, la tercera si name no existe y la cuarta si last name no existe. O sea, ese for va a ir preguntando una por una. Y luego, después de eso, pues abajo le ponemos un new errores controller y ponemos entre comillas el campo $value es obligatorio. Entonces ahí ya estamos forzando a que el campo específico que nosotros queremos que se valide sea introducido dentro de la lista de valores que vamos a enviar del otro extremo. Probemos ahora la API. Ahorita solamente estamos controlando los errores. Si le doy send, me dice que el username es obligatorio. Entonces voy a poner username aquí en la parte del body. Lo ponemos como for data y le voy a poner username y acá le ponemos el usuario, digamos, admin arroba, o Juan, porque es uno nuevo, Juan arroba católica.edu.sv. Si le doy send, van a notar que este ya lo deja pasar y ahora el que me está pidiendo es el password. Entonces le voy a poner password 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, y si le doy send, ya me deja pasar porque pues por lo menos el password ya me dejó pasar. Ahora me está pidiendo el name, se le puedo poner el name, digamos como le habíamos puesto Juan, y ahora ya me va a dejar pasar el name.
Ya me va a dejar pasar el name y solo me pide ahora el last name. Le pongo poner last name y digamos Juan López. Y le doy a enviar y vean, ya no me mandó ningún mensaje de error. Y aquí, bueno, de hecho si yo en lugar de last name le pongo solamente last, por ejemplo, y le doy send, van a notar que me está pidiendo el nombre exacto que yo estoy necesitando en el lado de la API. Entonces esto de alguna forma evita que se vayan a cometer errores de escritura, que yo no envíe algún campo específico y esto me pueda generar algún tipo de inconveniente. Lo validamos de esa manera. Validamos en ese caso si cada uno de los campos están disponibles. Ahora, siguiendo con la lógica del código, ya tengo validados los campos. Ahora ya sé que username, password, name y last name deberían de ser obligatorios. Pero resulta que voy a agregar, por ejemplo, Juan, que es el que tenemos ahorita, @católica.edu.sb. Pero de casualidad alguien más se quiere registrar con ese correo. Entonces yo no puedo tener dos usuarios con el mismo nombre de usuario. En el campo de username debería de ser único, porque entonces nos ocasionaría problema al momento de hacer el proceso de validación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que voy a hacer es que me voy a crear una función que me permita validar si el usuario ya existe. Como acá en el controlador ya tengo acceso al modelo en esta variable, ya no tengo que conectarme al modelo tampoco en las clases donde heredo. Todas las clases donde vayamos heredando, ya todas ya tienen acceso al modelo. Entonces ya no necesito hacer ese proceso. ¿Qué es lo que necesito hacer nada más? Pues ahora lo que yo necesito hacer es decirle que this-user-validar, voy a crearme una función que se va a llamar validar usuario, y como valor le voy a enviar del post el campo que se llama user. Solo necesito validar el username, no necesito validar si tiene el mismo nombre, si tiene el mismo apellido. El valor único que deberíamos de colocar debería de ser el nombre de usuario. O sea, el nombre de usuario debería de ser único. Bien, aquí hacemos la lógica y le preguntamos, por ejemplo, si esta variable que va a ir a consultar al modelo, si esa variable contiene más de un, acuérdense que es un vector, contiene más de un elemento en el vector, entonces significa de que el usuario ya existe. Si lo que devuelve es un vector vacío, o sea, un vector con 0 elementos, entonces significa que el usuario es único. Entonces le vamos a poner un com y le vamos a decir que vamos a contar $record, y si ese $record es mayor que 0, significa que ya existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar new errores controller y ponerle usuario ya existe. Usuario ya existe. Entonces, con eso ya estamos validando el hecho de que ese usuario, pues si ya existe, nos da un mensaje de error y ahí terminado. En caso contrario, si no existe, entonces lo voy a registrar. Entonces ya le ponemos el this user, y aquí voy a guardar o voy a generar un register. Ya le ponemos el $post, y con eso ya debería de permitirme registrar. Con el post le estoy enviando todos los datos que voy a usar para el proceso de registro. Allá al otro extremo lo voy a recibir y ya debería de funcionar. Con eso ya tenemos lista la parte de la lógica acá. Solamente le voy a poner que me guarde o que me genere el info que voy a devolver. Le ponemos que si se creó, entonces vamos a devolver un success igual true, para decir que me devuelva en ese caso que el registro se creó correctamente, y un mensaje que va a decir usuario creado con éxito. Y listo, ya tenemos creado eso. Solo lo mandamos a imprimir con un JSON en call
$info, y ya tenemos lista o creada la lógica en la parte del operador. Aquí me falta un punto y coma. Y listo. Entonces ya tenemos la lógica. Si yo mando a validar el usuario y si el usuario ya existe, entonces me va a mandar usuario ya existe, porque esta función me va a devolver más de un elemento. O sea, vamos a tener uno o más elementos acá ahora. Pero si no existe, me va a devolver un array vacío. Si me devuelve un array vacío, significa que al contarlos me va a devolver 0. Si fuese igual a 0, me va a permitir registrarlo. Si fuese mayor que 0, me va a mandar un mensaje de error. Entonces la lógica ya está creada, por lo menos para hacer el proceso de validación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora nos vamos al modelo a crearnos las respectivas funciones. Nos vamos a usuarios model, y en la parte de usuarios model, abajo vamos a poner un public function, y aquí nos vamos a crear la función validar usuario. Esta va a recibir un user, que sería el usuario que vamos a validar. Y aquí deberíamos de colocarnos en este caso ya la instrucción que nos permita devolver esos valores. ¿Cómo lo vamos a, qué es lo que vamos a colocar? Bueno, voy a poner siempre un $result y le voy a decir que va a ser igual a this, siempre la variable conexión, le ponemos un query y acá le ponemos entre comillas un select asterisco from, y en ese caso lanzamos usuarios where el username sea igual, y aquí lo unimos con la variable que en este caso sería user. Así, bueno, ahí ya tenemos validado en este caso el usuario. Si esta consulta que tenemos acá nos devuelve más de un registro, entonces nos debería de mandar el mensaje de error. Y esto pues lo que va a hacer es retornar, como lo tenemos en la parte de arriba, un this.get get array from result, y devolvemos el result. Con eso ya debería de validar si el usuario existe. Vamos a ver si es cierto. Vamos a regresar hacia acá y por lo menos vamos a validar si el usuario existe. Ya tenemos un admin @católica.edu.sb, le vamos a dar a send. Perdón, ¿cómo se llama el usuario? Username está mal escrito. Username está mal escrito. Vamos a enviarlo. Ya nos dice el usuario ya existe, o sea que no puedo registrar admin, que ya es un usuario registrado que lo insertamos manualmente, ya no es posible hacerlo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a validar el poderlo crear. Para poderlo crear en el código, lo que tenemos que hacer es crearnos, en este caso en el controlador, la función que se va a llamar register en el modelo. Entonces vamos a venir acá, le ponemos un public function register, y aquí vamos a recibir en el register, vamos a recibir la data que vamos a registrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí, pues como lo hemos visto anteriormente, lanzamos un this conexión, y aquí sería un query, y aquí vamos a lanzar en este caso la consulta. ¿Qué consulta vamos a lanzar? Un insert into, y la tabla que sería usuarios, y le ponemos un values, y aquí en el values debería de ir la lista de valores. Como ya sabemos que el primer campo que tenemos es el campo ID y este es autonumérico, entonces lo ponemos como nulo. ¿Okay? Luego, después de eso, debemos de colocar el username. Entonces aquí abrimos y cerramos comillas. ¿Okay? Abrimos y cerramos llaves, colocamos en este caso el campo data y sabemos que ese debería de traer un username. ¿Okay? Ese es el campo user. Después debemos de encerrar el campo password. El campo password haríamos lo mismo, le ponemos $data, abrimos y cerramos comillas y aquí le ponemos password.
Solo que si lo dejo así como está, si se recuerdan, básicamente lo que estaría haciendo sería insertando la contraseña en texto plano. Y eso es un enorme problema de seguridad. O sea, básicamente dejaríamos un agujero de seguridad que no permitiría tener en ese caso contraseñas válidas. Aquí me falta cerrar una llave, una comilla, perdón. No tendríamos contraseñas válidas y sabemos nosotros que eso lo hemos encriptado. Entonces tengo que encriptar esa contraseña con la misma fórmula, que sería SHA-2. Abrimos y cerramos, abrimos llaves, le ponemos un MD5, abrimos llaves y al final, después de las comillas, le ponemos un paréntesis, coma, 256, que es el algoritmo que utilizamos en SHA-2, y eso ya debería de insertarnos un hash válido para una contraseña que nosotros acabamos de generar. En teoría, con eso ya tenemos insertado el password. Ahora vamos a insertar los nombres. Entonces los nombres igual ponemos comillas, comillas, le ponemos $data, abrimos y cerramos corchetes y luego le ponemos aquí name. Ok, ya tenemos insertado el name. Aquí le hace falta las llaves. Creo que aquí también lo pusimos mal. Aquí no lleva $, antes de las llaves. Sería así. Entonces tenemos las llaves, password, aquí sería las llaves, el name, y nos hace falta en ese caso insertar así. Nos hace falta ahora insertar el apellido. Abrimos y cerramos comillas, ponemos $data y adentro le ponemos last name. Con eso estaríamos insertando el apellido y el último que nos faltaría sería la foto, pero como de la foto todavía no tenemos nada, entonces solamente le voy a poner comillas, comillas y cerramos paréntesis. Con eso ya tendríamos el insert into y en teoría ya podríamos hacer el registro de un usuario. El usuario ya estaría disponible en la base de datos para poder hacer un proceso de logueo. Ya nos podría devolver en ese caso los datos. Vamos a guardarlo y vamos a tratar de registrar en este caso a Juan. Aquí tenemos a Juan, 1, 2, 3, 4, 5, Juan López. Si le damos a enviar, ahí nos dio un error. Vamos a ver dónde está el error. Dice que tenemos un error de cerca de SHA-2. Vamos a ir a ver a SHA-2. Este paréntesis. Guardamos. Vamos a volver a insertar y vean, usuario creado con éxito. Eso significa que el usuario ya está listo para loguearse. Si yo copio, voy a guardar esta entrada. Si yo copio este usuario ahora y nos vamos a login y en lugar de mincatólica.edu.cb pongo Juan y le pongo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la parte de abajo me tendría que devolver un token. 1, 2, 3, 4, 5, 6 le hemos puesto. Y ahí ya está puesto un token. Eso significa de que básicamente ya hizo el proceso de validación en la base de datos. Básicamente ya tenemos el proceso para insertar un nuevo usuario. Pero quiero que vean en la base de datos cómo se insertaron esos documentos. Voy a poner select asterisco from usuarios y van a notar que ya tenemos Juan y ya tenemos católica.edu.cb, pero lo interesante de esto de que el campo que tenemos acá, que sería foto, está vacío. Ese campo, si se dan cuenta, después de apellidos no aparece nada. Eso significa que se encuentra vacío. Entonces la cuestión es cómo vamos a hacer para guardar en ese caso la parte de la imagen. Voy a regresar de nuevo a la parte de la aplicación y en la parte de la aplicación vamos a ver cómo podemos agregar esa imagen. Vean, lo que tendríamos que hacer es guardarla en algún lugar. Hay diferentes métodos que nosotros podemos utilizar para guardar imágenes. El más común, el que más se utiliza, es el guardar las imágenes en el disco duro.
Sin embargo, no es, digamos, la única forma de hacerlo. Hoy con los servicios en la nube, con almacenamiento en la nube de manera dinámica, esos servicios ya se pueden almacenar en lugares como esto. En el caso de Google Cloud, por ejemplo, tiene uno que se llama Google Storage. En el caso de Amazon, tiene un servicio que se llama Amazon S3. Y así hay varios tipos de servicios que podemos estar utilizando para poder almacenar, en este caso, la parte de la información. Adicional a esto, vamos ahora a almacenar los datos. Nosotros los vamos a almacenar directamente en una carpeta. Así que lo que vamos a hacer es que aquí dentro de B1 nos vamos a crear una carpeta que se va a llamar Files. Y dentro de esa carpeta vamos a hacer el proceso para ir guardando cada una de las imágenes. ¿Cómo vamos a hacer para guardar las imágenes? Entonces, primero nos vamos a ir a la parte del controlador, y en el controlador nos vamos a crear toda la lógica necesaria para guardar la imagen, que lo vamos a hacer justamente antes de mandar a hacer el proceso de registro. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear una carpeta que se llame img, que va a ser igual a espacios en blanco. Esa sería en ese caso la imagen vacía que nosotros nos vayamos a diseñar. Y luego, después de eso, se recuerdan que las imágenes, cuando nosotros las enviamos a través del comando del formulario, normalmente la enviamos en un elemento que se llama files. Entonces le vamos a poner aquí un if y le vamos a decir primero, vamos a validar primero si el elemento que se llama -files existe. Si existe es porque hemos enviado en ese caso una fotografía. Después de eso, si existe, vamos a preguntar si hay una función que se llama upload. Si en ese caso hay un archivo, aquí yo le puedo poner entre comillas, digamos, si el archivo que está almacenado dentro de var, www, html, por decirles algo, que se llama index.php existe, o si se subió, eso le puedo colocar yo. Acuérdense que generalmente las imágenes, imaginemos que es una imagen, las imágenes se guardan en tmp. Yo le puedo preguntar si la imagen tmp foto.jpg existe. Esa es la imagen que yo voy a ir a verificar. Si existe en la carpeta temporal es porque se subió a la base de datos, o en ese caso verifica si ese proceso se ejecutó. ¿Cómo vamos a saber ese proceso? Pues esa imagen que nosotros subimos está guardada dentro de files. En ese files le hemos puesto un nombre, o le vamos a poner un nombre a esa foto, y esta tiene una propiedad que se llama tmp-name, que es el nombre temporal donde se subió esa imagen. Si esa condición es correcta, vean, si el file existe, ¿ok? Y luego después de eso, si ese archivo se subió, entonces vamos a ejecutar el proceso que vamos a colocar a continuación. Vamos a validar, aquí es algo importante que debemos de hacer, vamos a validar si lo que estamos subiendo es una imagen JPG o es una imagen PNG o es algún tipo de imagen válida. ¿Por qué tenemos que hacer este proceso de validación? Si yo no valido, y digamos que desde aquí yo ya pongo copy, que se copie esa imagen que acabamos de subir hacia la carpeta, a la carpeta fija, ¿qué es lo que va a suceder? Cualquier persona malintencionada podría subir un archivo con extensión .php en esa carpeta donde nosotros estamos colocando las imágenes, y ese código PHP que lleva esa imagen, que lleva ese archivo, perdón, podría ser un código malicioso que podría ejecutar cualquier función. Así que si yo no valido los archivos que estamos subiendo, si es documento, si es Word, o es un PDF o es un Excel, si yo no valido ese proceso, podría dejar una puerta abierta para que un tercero pueda subir la imagen que quiera. Entonces, para evitar ese problema, nosotros vamos a validar. ¿Cómo hacemos el proceso de validación? Voy a abrir dos paréntesis y le voy a decir si el archivo que acabamos de subir, que se llama foto, si ese archivo que se llama foto, que tiene una propiedad que se llama type,
Si esa propiedad es igual a image diagonal JPEG, cuando nosotros subamos el archivo, el navegador nos va a enviar el tipo de imagen que nosotros estamos subiendo. Y en ese caso yo le estoy diciendo que es una imagen de tipo JPG. Si la imagen que estoy subiendo es JPG, y aquí voy a poner otro, porque pues no solamente vamos a subir JPG, sino que también vamos a subir PNG. Voy a copiar esta condición y la vamos a pegar acá. Si es JPG o es PNG, si cualquiera de las dos, si es JPG o es PNG, entonces sí significa de que la foto que estamos subiendo es correcta. Entonces le voy a decir qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero, hay un comando que se llama copy en PHP que permite, como su nombre lo dice, copiar archivos de un lugar a otro. ¿De dónde voy a copiar el archivo? Primero, si observan la sintaxis de esta función es, primero es el source, el origen, y después el destino. El origen es, ahorita mi archivo se encuentra en la carpeta temporal. Entonces tengo que pasarlo de la carpeta temporal a una carpeta fija. Entonces para hacer ese proceso le ponemos siempre --files. El archivo que subí está dentro de foto. Aquí ya lo tenemos en la carpeta tmp-name. Esto, además de devolver la ruta donde se encuentra guardado el archivo, devuelve un nombre temporal que le asigna, que no es el nombre que nosotros guardamos. ¿A dónde lo voy a subir? Bueno, yo lo voy a subir, le voy a poner ahorita entre comillas la ruta completa. Yo lo voy a subir a var www html API versión 1.0 diagonal files, y aquí le voy a colocar un nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Aquí files sería diagonal. ¿Qué nombre le voy a colocar? Le voy a colocar el nombre que tengamos en files del elemento que se llama foto, y ese tiene una propiedad que se llama name. Ahí lo voy a guardar. Pero se imaginan si yo estoy subiendo la foto, si yo estoy subiendo esta información, qué problema vamos a tener, porque esta ruta es una ruta absoluta. O sea, siempre debería de irse a guardar hacia esa ruta. Y esa ruta funciona en Ubuntu, que es el sistema operativo que nosotros tenemos instalado, y probablemente funcione en algunas otras distribuciones de Linux. Pero curiosamente hay algunas distribuciones que cambian esa ruta. Principalmente la principal, que sería hasta aquí, hasta HTML. Ellos la cambian. Entonces, si por otro lado esta API la estoy ejecutando en un entorno Windows, el entorno Windows no siquiera reconoce el directorio raíz. Para él el directorio raíz es C2 puntos, diagonal, el nombre de la carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es un poquito más largo esa parte del script. ¿Cómo puedo hacer para quitarme todo esto, para evitar que esto sea, en lugar de relativo, sea absoluto? Voy a borrarlo hasta aquí. ¿Cómo hacemos para obtener ese valor? Pues hay una constante global que se llama dir. Que esa constante global, esta dir, me devuelve la ruta de mi script. En este caso el script que estamos utilizando es usuario controller. Y si yo le pongo el mouse, ese usuario controller está dentro de var, www, html, versión 1.0, controller, y ahí se encuentra usuario. ¿Qué tengo que hacer? Del directorio actual donde estamos en el script, yo tengo que bajar una carpeta. Entonces le pongo punto y bajamos una carpeta. Como estamos en controller, se lo voy a poner aquí en modo gráfico. Como estamos en controller, voy a bajar a versión 1.0, y a partir de versión 1.0 voy a subir a la carpeta files. Entonces regresamos hacia acá a la parte del código y le digo de versión 1.0 subimos a files, y ahí es donde guardamos, en este caso ahora, el archivo con el nombre que nos especificó, en ese caso la carpeta. Si esto al momento de guardarlo nos genera un error, se lo voy a poner or die, que me mande un error y que diga no se pudo copiar el archivo. Eso es en el caso que se genere algún tipo de error. Y luego en la parte de abajo ya voy a guardar la ruta.
¿Se acuerdan que en el ciclo pasado yo les enseñé a guardar una ruta relativa? Porque pues íbamos a ver esa imagen desde la web. Pues ahora vamos a guardar la ruta absoluta, porque vamos a evitar que a través de la API el usuario sepa cuál es la URL donde se encuentra almacenada la imagen. Así que me voy a copiar todo esto tal cual está hasta acá y se lo voy a asignar a imagen. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a guardar es toda la ruta completa, y esa ruta completa que acabo de guardar es la que posteriormente vamos a analizar dentro de la parte de la aplicación. Hasta ahí terminamos el proceso de guardado de la imagen. Físicamente el archivo que nosotros enviemos ahora se va a guardar en el servidor, y adicional a eso también ya me va a permitir guardar en esa variable img esa parte de la ruta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues guardarla en la base de datos. Entonces, además del post, voy a enviar el valor del archivo o el valor de la variable img. Que si en el caso todo este proceso no se ejecuta, o dentro de ese proceso hay algún error, img siempre va a tener espacios en blanco. Así que si por ejemplo no subimos un archivo, entonces esto no se ejecuta, por ende se viene de un solo y img tiene espacios en blanco. Si el archivo se subió, pero digamos, si el archivo se subió, pero hubo error en el proceso de que llegara al servidor, entonces todo esto se salta y se viene hacia acá. Si el archivo se subió correctamente, pero no es una imagen JPG o una imagen PNG, se viene hacia acá y se salta y pone en ese caso solo $img. Así que por cada cosa que va validando, si no la cumple, entonces automáticamente se la ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, esto ya está puesto aquí, nos hace falta cambiarlo en el modelo. Nos venimos al modelo y aquí en Register recibimos la imagen, la img. Recibimos la imagen y nos vamos a la parte de la inserción y acá colocamos la imagen. Y con eso ya debería de guardarnos, en este caso, la parte de la ruta. ¿Qué nos hace falta ahora? Probarlo en ese caso en Postman. Veamos si con esto hasta ahorita como está ya lo podemos hacer funcionar. La pregunta es, ¿y en Postman cómo hago para subir una imagen? Porque pues lo aprendimos a hacer en HTML, que pues ponemos un formulario. El formulario tenía una propiedad que me permitía, o tenía un tipo de campo que me permitía subir archivo. Pero ¿cómo lo hago ahora desde Postman? Pues resulta que desde Postman yo puedo, por ejemplo, poner el parámetro foto, que es como le vamos a llamar, y aquí, si notan, a la par aparece la palabra text y aparece la palabra file. Entonces yo le puedo poner file y ya me aparece la opción para seleccionar, en este caso, el archivo. Aquí le puedo decir si yo quiero seleccionar un archivo de mi máquina local o de una lista que él ya automáticamente tenga como parte del equipo. Vamos a hacerlo de mi máquina local. Aquí yo ya tengo descargada una imagen. Vean, ahí aparece ya la imagen en la parte de arriba, y con eso ya podríamos hacer el proceso de subir el archivo. Vamos a ver si ya está listo. Ahorita ya dice fotos, si ya está listo, y si le damos enviar. El usuario ya existe. Perdón, cambiémosle a Juan. Pongámosle, ya creamos a Juan, vamos a crear ahora a Pedro @católica.edu.sb. Vamos a poner Pedro Martínez, por ejemplo. Y ya tenemos lista la imagen. Entonces ahora con eso veamos si la podemos subir. Y si se dan cuenta, ya nos da error. De hecho, nos mandó el mensaje, dice no se puede copiar el archivo que le habíamos puesto anteriormente, pero ya se generó un error que dice permiso denegado. ¿Por qué nos da errores de permisos denegados? Eso lo vimos el ciclo pasado. Es porque Apache como tal no tiene acceso a la carpeta donde nosotros estamos guardando los archivos. La pregunta es, ¿cómo averiguamos cuál es el usuario al que debo de otorgarle permisos para que se realice este proceso? Si vamos a la parte de la terminal, el problema es que este usuario muchas veces cambia para diferentes versiones del sistema operativo.
En algunas versiones del sistema operativo es Apache, en otras versiones cambia para un nombre distinto. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo averiguar ese nombre? Voy a salir de MySQL. Podemos ver de la carpeta, es una forma de averiguarlo, de la carpeta que se llama password o passwd. Van a notar que aquí aparecen diferentes tipos de usuarios que normalmente se utilizan. Son usuarios creados en la aplicación. Si se dan cuenta, por acá está Católica, que es el usuario que estamos utilizando. Hay usuarios para cada uno de los servicios que nosotros estamos usando. Y curiosamente, si empezamos a analizar un poquito y tenemos un poco de experiencia en el área, vamos a notar que por acá hay un usuario que dice www-data. Con el hecho de que diga www-data, con eso ya nos da una idea de que es el usuario que utiliza, en ese caso, Apache. Entonces, al usuario que yo le tendría que otorgar permisos sería a este usuario de www-data. ¿Cómo hacemos para realizar ese proceso? Estamos ahorita dentro de API, dentro de HTML, vamos a entrar a API. Estamos dentro de API, entramos a versión 1.0 y acá ya le tendríamos que otorgar permisos a la carpeta files. Mucha precaución, porque suele suceder esto, se lo voy a poner aquí como ejemplo. Mucha precaución si intentan hacer este proceso. Digamos que estoy en www y le digo, bueno, le voy a dar permisos, aquí tiene que ser con sudo, le voy a dar permisos al usuario que sería al usuario www.data. Voy a hacer como propietario a ese usuario y luego a Católica de la carpeta HTML. Si ustedes hacen este cambio de permisos, pues básicamente también están abriendo una puerta para que otros usuarios, a través de código malicioso, puedan tratar de inyectar código en sus directorios raíces, porque pues tiene permisos el usuario principal. Lo más recomendado es que siempre le demos permisos a la carpeta específica. Entonces, si estamos en API y ahí tenemos versión 1.0, entonces le vamos a dar permisos a la carpeta Files. Esa carpeta es donde vamos a guardar únicamente, ni siquiera vamos a guardar código PHP. Únicamente vamos a guardar en esa carpeta, únicamente vamos a guardar las imágenes que vamos a estar subiendo de los artículos que tenemos almacenados, de los perfiles que tenemos almacenados, que ya van a ver más adelante cuando estemos trabajando en la aplicación móvil, cómo van a ir los nombres de los archivos que vamos a subir directamente a la parte de la aplicación. Pero por el momento, para que tengan una idea, vamos a estarlo guardando ahí. Bien, veamos cómo haríamos para darle permisos. Hacemos lo mismo, usamos sudo cho. Vamos a usar el parámetro "-r" para que el permiso sea recursivo y le decimos que va a ser igual a www-data, www-data, y también le vamos a dar permiso al grupo Católica, que es al grupo donde está el usuario que estamos usando, porque pues nosotros tenemos que ver esa carpeta, y le damos files. Y aquí nos pide la contraseña, y con eso ahora ya estamos seguros de que files, que es el que tenemos acá, tiene permiso de www-data. Por lo tanto, en teoría ya podría hacer procesos de escritura. Vamos a ver a la parte del username. Le vamos a dar enviar y vean, usuario creado con éxito. Si el usuario se creó con éxito, significa ahora que yo me puedo ir primero a la carpeta files y ya encuentro el archivo. Vean, este no estaba en el servidor. Ya encuentro ahora el archivo que acabamos de subir. O sea, ya lo puedo revisar sin ningún problema en la carpeta files. Y adicional a eso, ya puedo ir a la base de datos. Voy a ir a la base de datos. Puedo ir a la base de datos. Y en la base de datos ya le podemos poner use catálogo. Y ya le podemos poner select. Select asterisco from usuarios. Y para Pedro, por ejemplo, que es el usuario que acabamos de crear, ya tiene el hash de la contraseña, ya tiene los nombres Pedro Martínez,
y además de eso ya tiene almacenado dónde se encuentra ubicado ese archivo. ¿Ok? Este archivo, si yo lo copio y quiero probar la ruta, puedo ponerle un LL, por ejemplo, y pegar esa ruta, ya me tendría que dar el archivo. Ahora, la única diferencia que esa ruta que nosotros hemos accesado en este momento no está disponible desde la web. Les voy a mostrar la parte de la web. Aquí estamos en la parte de la web. En la web yo podría poner virtual.unicaes.edu.sb diagonal API diagonal versión 1.0 enter. Esa es la URL de nuestra aplicación. Si yo le doy clic acá y pego la ruta que teníamos anteriormente, que si se dan cuenta es bar, www y todos los datos que ya teníamos, esa ruta no me la va a devolver. Dice la URL no existe. Por lo tanto, no puedo tener acceso directamente a ese archivo. Sin embargo, si le pongo solamente hasta esta parte de acá, ahí sí lo podemos ver. Entonces, esta ruta no debería de ser pública, porque esa ruta está accediendo directamente al archivo, y si yo en la API la envío con esa ruta específica, podemos tener algunos problemas de seguridad. De hecho, nosotros tuvimos algunos como esos. Teníamos el problema con una aplicación nuestra que guardábamos información, si no me equivoco, guardábamos licencias en Estados Unidos, y básicamente lo que se hacía era que se le tomaba una foto a la licencia y se guardaba justamente así en un directorio. El problema es de que nosotros en la API, cuando nosotros devolvíamos los valores, exponíamos de alguna manera, exponíamos los datos de la URL completa. Entonces alguien curiosamente se empezó a revisar esa información y encontró esa URL. Y empezó a probar en el navegador. Colocaba la URL en el navegador y veía que tenía acceso a ese registro. Digamos que era una licencia. La licencia que estaba viendo en el navegador. Vino y lo que hizo es que empezó a probar diferentes números de diferentes archivos. Empezó a hacer pruebas aleatorias y se dio cuenta que podía tener acceso a licencias de otras personas, que es información confidencial. Entonces ahí nosotros teníamos ese pequeño agujero de seguridad que, pues, aunque parecería no tan fácil de poderlo encontrar, pero que alguien inteligentemente empezó a hacer pruebas al azar de los números que nosotros colocábamos en la parte superior. De hecho, vamos a ver si este también es un grave error. Esto se puede proteger con Apache. Se puede evitar que muestre el listado de archivos a una carpeta específica, pero este también es un grave error. Lo primero que uno hace cuando encuentra una URL de una API es ver si se tiene acceso de esa manera. Uno coloca la URL y si le aparece el listado de archivos que contiene esa parte de la aplicación, pues desde aquí ya puedo ver datos sensibles. Imagínense que sean licencias, pues aquí me van a aparecer todas las fotografías de las licencias y podría empezar a ver toditita la información. Adicional a eso, pues si yo intento, digamos, acceder al modelo, vean, aquí puedo ver los archivos del modelo. Si intento entrar a un controllers, imagínense que deduce de que tenemos el modelo vista controlador, podría entrar a los controladores y podría no descargarlos. Aquí no va a poderlo hacer, porque si le da clic probablemente lo que va a hacer es darles un error. No va a poder acceder a ellos porque no se pueden descargar. No le puedo dar clic derecho y guardar como. No se puede hacer ese proceso, pero sí logra ver cómo se encuentra la estructura de nuestra aplicación, y ese es el problema o el grave error que vamos a tener en la parte de la seguridad. Por eso se puede proteger en Apache. Hay una manera en la cual uno puede configurar algunas directrices de Apache para que pueda evitar en este caso entrar a ese acceso. Con eso ya tenemos listo la parte del proceso de creación de cuentas, creación de usuarios, que esas son las dos entradas que necesitamos en la aplicación que estamos creando en la parte móvil. Necesitamos una parte para poder registrar y necesitamos una parte para podernos loguear. Ya obtenemos un token
y ya obtenemos en ese caso un proceso para registro. Entonces la aplicación, si se acuerdan, en la pantallita de login tiene una opción que dice crear una cuenta o crear un usuario. Ya podemos hacernos un formulario en esa parte para donde podamos colocar el nombre, la dirección, perdón, el nombre de usuario, el password, nombres y apellidos, y que permita capturar una fotografía de la cámara, que se tome una foto con la cámara y guardarla, que esa es la idea que vamos a hacer al otro lado. Pero ya está terminado esa parte del proceso. Así que en las próximas clases ya vamos a empezar a trabajar. En esta parte de acá ya vamos a empezar a trabajar con el resto de información. Vamos a hacernos una entrada donde nos permita devolver un catálogo de productos para poderlo dibujar en una lista al otro extremo. Vamos a hacer una entrada que me permita, digamos, obtener los datos del perfil para yo poder visualizar la foto y poderla mostrar en una parte de la pantalla, etcétera, etcétera. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. ¿Dudas? Ok. Recordarles que la próxima semana vamos a tener examen. Esta semana solamente vamos a tener de nuevo otra clase el día miércoles, clase normal. Y la próxima semana vamos a hacer una evaluación. El día miércoles les voy a dar el contenido que vamos a evaluar la próxima semana para que ya lo vayan tomando en cuenta. Si no hay dudas o preguntas, eso sería todo por la clase del día de ahora. Y que pasen una feliz noche.